Buenas tardes. Te saluda Alessa Molina, miembro del Comité del Congreso de Innovación Educativa CIE 2025. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera charla precongreso Inteligencia Artificial en la Educación. Este año, el valor institucional es la excelencia. Por esta razón, el Congreso de Innovación Educativa CIE 2025 busca fortalecer este valor con actividades que impulsan la excelencia educativa. Para iniciar esta actividad, le cedo la palabra al doctor Marcos Canales, decano de la Facultad de Ingeniería de UNITEC, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Es un honor para mí, como decano de la Facultad de Ingeniería, darles la más cordial bienvenida a esta charla precongreso. Este es un espacio que forma parte de las actividades previas de nuestro Congreso de Innovación Educativa. Nuestro Congreso de Innovación Educativa, o el CIE, es un evento que busca promover el intercambio de conocimientos y experiencias en tecnologías y metodologías que están transformando la educación. Para el caso de la democratización de la inteligencia artificial, este ha sido posiblemente la disrupción tecnológica más grande desde la consolidación del Internet o el nacimiento del teléfono inteligente. En casi todas las esferas profesionales ha causado olas y ha cambiado la manera en la cual muchos trabajamos. Incluso desde mucho antes de la explosión de su popularidad a finales del 2022, ya se presagiaba desde muchas décadas anteriores los profundos cambios que produciría. Desde mi perspectiva profesional, a este momento me ayuda a hacer mi trabajo de mejor forma. Me ha reducido la curva de aprendizaje en muchos sentidos y extiende mis propios límites de formación profesional. Sin embargo, de la misma manera como ha transformado la forma en que se realiza el trabajo en esferas profesionales, también ha cambiado la manera en la cual los estudiantes están enfrentando los retos académicos. Y ese cambio ahora mismo es como un acaudalado río que está crecido con lluvias torrenciales. Y como bien sabemos, un río acaudalado es imposible de detener y es muy peligroso de descuidar. Sin embargo, con ingenio adecuado, con planificación correcta, es posible dirigirlo e incluso transformarlo. El CIE es un congreso en el que se busca explorar estas innovaciones en el sentido de la educación, y las mejores innovaciones siempre van a resultar transformativas. Por esto es que los invitamos a todos a agendar su participación en este congreso para que puedan participar en temáticas como metodologías activas de aprendizaje, estrategias alternativas de evaluación, innovación académica en salud y, por supuesto, la temática que nos trae hoy aquí, inteligencia artificial en educación. Y en esta última temática que nos acompaña un profesional que encarna esa transformación desde una perspectiva integral, combinando la experiencia académica con una sólida trayectoria en la industria, el ingeniero Edwin Enrique Dore Rivera. El ingeniero Dore cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores clave como la industria maquiladora, automotriz y de transformación de plásticos, así como en docencia universitaria y gestión académica. Actualmente se desempeña como director académico de la Facultad de Ingeniería en Unitec San Pedro Sula, donde lidera un equipo de profesionales que se destacan en la calidad de su trabajo, la innovación académica con la que operan a diario y sus logros en investigación. Su experiencia, así como su formación en ingeniería industrial y de sistemas, su maestría en dirección empresarial y su actual trabajo hacia un doctorado, le han permitido desarrollar una visión estratégica orientada a resultados y mejora continua. Además, es un profesional comprometido con la formación de las nuevas generaciones y con la incorporación de herramientas digitales, enfoques de liderazgo y pensamiento innovador en el aula. Hoy nos va a brindar una charla que conecta su vasta experiencia con los desafíos y oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial en la educación. Espero que disfruten de esta charla y que esta charla pueda sumar a las discusiones que se tendrán previo y durante el Congreso de Innovación Educativa. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Marco Canales por su participación y por sus palabras tan inspiradoras para esta tarde. A continuación, y sumando a lo que ya mencionó el doctor Canales, les comparto un resumen de nuestro conferencista. El ingeniero Edwin Dore inició como docente en la Facultad de Ingeniería de UNITEC, aportando a la academia una amplia experiencia en gestión operativa, control de calidad y producción. Cuenta con una sólida trayectoria en el sector industrial. Además, ha ocupado cargos clave como jefe de operaciones en SIGRA, gerente de producción en HBI, jefe de producción en InGroup y coordinador de calidad avanzada en Lear Corporation, lo que le permite integrar conocimientos prácticos y actuales en su labor educativa, fortaleciendo la formación profesional de sus estudiantes y de la Facultad de Ingeniería en general. Y con esto le cedo la palabra al ingeniero Edwin Dore. Muchas gracias. Bien, bienvenidos sean todos. Voy a compartir un poco ahí de lo que ha sido mi experiencia tratando de adaptarme a este nuevo cambio en esta industria en la que todos nos encontramos, que pues es el sector educación, ¿verdad? ¿Cómo podemos adaptar? ¿Qué podemos ir haciendo para ser parte de este cambio que se nos viene ahora y que es de vital importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que nuestros muchachos pues estén a la vanguardia una vez salgan o egresen de una de sus carreras profesionales? Edwin Dore es mi nombre, voy a estar acompañándolos en los próximos 40 minutos. Quiero que sea de lo más dinámica posible. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, pueden abrir micrófono. Fue una de las cosas que consulté antes que iniciáramos, si ustedes tienen acceso al micrófono. Así que para que la vayamos haciendo bastante interactiva. Vamos a estar hablando en estos próximos 40 minutos, pues sobre la inteligencia artificial en la educación. Y aquí le coloqué el apellido de aplicaciones y tendencias. Los objetivos que vamos a tratar de cubrir esta tarde, pues lo primero, pues explorar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación superior, analizar algunos datos estadísticos recientes sobre su impacto y, por último, identificar algunos desafíos y oportunidades para su implementación. No podemos dejar datos estadísticos, lo siento, soy ingeniero industrial, así que ellos van acompañados siempre conmigo. Así que, ¿qué es la inteligencia artificial? Me gustaría leer algunas de las definiciones que ustedes crean o que han escuchado o que manejen en el chat. Pueden ir escribiendo una sola palabra si quieren o alguna frase corta para ir empezando a armar esta definición de la inteligencia artificial. Pueden escribir ahí en el chat, creo que tienen acceso para ir leyéndolos. Antes de dar una definición, que he encontrado específicamente de la UNESCO, que es una de las que más me pareció que se acerca a lo que es. Pues nos dicen algoritmo, generador de texto, correcto, adaptarse a la era digital, máquinas simulando ser humanos, es correcto, plagio indetectable, ahora sí, simulación de pensamiento humano, apoyo virtual, asistente, la IA es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Es correcto, todo lo que ustedes han dicho, ese término ha venido evolucionando con el tiempo para llegar a lo que les digo, que en lo que estuve investigando antes de formar esta presentación, la definición que da la UNESCO es una de las que me parece más acertada o más apegada a la realidad de lo que vivimos hoy en día, de lo que es la inteligencia artificial. Pues según UNESCO, esto viene siendo máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Sabemos que aquí hay ha ido evolucionando. Ahora hay empleos en los que usted puede estar desde casa alimentando a la inteligencia artificial sobre la forma en la que nosotros nos expresamos.
para que pueda interpretar de una mejor manera lo que nosotros le estamos pidiendo, cómo estamos hablando con ella, para que entienda inclusive de qué región o país le estamos escribiendo, dependiendo de cómo pronunciamos algunas palabras o cómo las escribamos algunas palabras. Así que son máquinas capaces de imitar estas funcionalidades. Algunos las definen como algoritmos. Está muy acertada también, pero algunos componentes claves en todas estas definiciones, la que ustedes acaban de dar, más la que aparece aquí en la UNESCO, pues tiene el aprendizaje es automático, el procesamiento del lenguaje es natural, la visión por computadora, entre otros. Estos son algunos de los componentes claves que encontramos en cada una de las definiciones de lo que es la inteligencia artificial. Y algunas aplicaciones generales que podemos darle: automatización de algunas tareas, un análisis predictivo, también asistentes virtuales cada vez más. ¿Cómo vamos haciendo esa adopción y vamos avanzando en este tema que nos interesa a todos, ¿verdad? ¿Cómo vamos adaptándonos o cómo vamos adoptando lo que es la inteligencia artificial en la educación? Algunas estadísticas: cómo comenzamos, cómo estamos en este momento. El 63% de las instituciones de educación superior, esto es a nivel mundial, esta estadística, están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del aprendizaje. Estoy hablando del lado nuestro, ¿no? Como educadores. En un principio lo usábamos de pronto como para sacarnos de algún atolladero, estábamos haciendo alguna redacción de algún documento, o queríamos hacer, estábamos haciendo alguna presentación para nuestras clases y queríamos algo diferente de lo que estaba escrito en algún libro, pues usábamos IA para eso. Pues ahora va un poco más allá y es para mejorar la experiencia precisamente del aprendizaje. El 47% de las instituciones educativas a nivel mundial han adoptado la inteligencia artificial para iniciativas de aprendizaje personalizado. Y el 93% de los profesionales de la educación superior esperan expandir el uso de la inteligencia artificial en los próximos años. Ahí está la fuente de donde saqué la información. Estas estadísticas, cuando comencé a verlas hace varios años, que más adelante les voy a presentar desde cuándo hay algunos países de América Latina que han estado incorporando la inteligencia artificial. Si pensábamos que era de años recientes, pues no, esto viene siendo desde hace más de pronto de 20 años, si no es que 30. Ahora, la mayoría de los profesionales estamos haciendo uso de la inteligencia artificial y nuestro sector educación pues no se queda atrás para precisamente ir expandiendo o ir mejorando esa experiencia de nuestros estudiantes. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial entonces en la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje adaptativo, que son plataformas que se van ajustando de acuerdo al rendimiento de nuestro estudiante. Estas plataformas pueden aumentar la eficiencia del aprendizaje en un 50% y ahí les muestro algunas de ellas. Por ejemplo, Google Assistant, Microsoft 365, Hey Siri, por ejemplo, Alexa, Bixby, que en un principio, por ejemplo, Alexa y Siri, pues nada más como un asistente para saber el tiempo o para hacer alguna llamada telefónica, algún contacto que teníamos en nuestros teléfonos. Ahora pues va más allá y se ha convertido en un asistente para hacer aprendizaje adaptativo. Otra de las aplicaciones que tenemos pues son asistentes virtuales o chatbots, que más adelante les voy a mostrar algunos, que responden preguntas frecuentes y brindan apoyo académico. Los chatbots pueden proporcionarnos soporte instantáneo, reduciendo los tiempos de respuesta hasta en un 90%. Esto sobre todo cuando, bueno, ahora lo hemos incorporado en la institución, cuando queremos alguna pregunta con respuesta rápida, pues hacemos uso de un chatbot en el que se encuentran preguntas frecuentes, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál es el paso a paso para poder
adicionar una clase, o cómo puedo cancelar una clase, o en qué momento puedo solicitar el retiro de una clase, qué sé yo. A través de un chatbot, entonces logramos que esas respuestas, en lugar de que circulen en la red en un correo electrónico, se reduzcan hasta en un 90% con respuestas que ya están establecidas o preestablecidas. Y también, pues, evaluación automatizada, que estas, pues, son herramientas que van corrigiendo exámenes, tareas, liberando tiempo para los docentes. La inteligencia artificial puede reducir el tiempo dedicado a la calificación hasta en un 70%. Y acá les muestro dos de estas aplicaciones, ¿verdad? Aprendizaje adaptativo. Podemos hacer contenidos modulares, evaluaciones que sean adaptativas. Esto es bien importante en este momento que estamos viviendo, una era en la que los muchachos tienen acceso a la internet de manera ilimitada. Entonces, debemos buscar maneras o formas disruptivas o maneras totalmente diferentes a la que hemos venido manejando desde hace 70, 80 años, ¿verdad? Los salones de clase se ven exactamente igual que en los años 50, por ejemplo, en el que el maestro está frente a un pizarrón explicando y los alumnos escuchando. A través de inteligencia artificial, entonces, de una evaluación automatizada, podemos ir buscando alternativas para poder hacer algo diferente. Actividades también de aprendizaje, dashboard para que le sirven al docente, ¿verdad? Para poder hacer algo diferente. Y evaluaciones adaptativas, pues podemos hacer bancos de elementos y plataformas de distribución, datos cognitivos y no cognitivos para generar un perfil más complejo, por ejemplo, y podemos ir haciendo evaluaciones continuas. Por ejemplo, y acá voy a comenzar ya a interactuar con uno de los más comunes, que es el famoso chat GPT. Por ejemplo, si ustedes pues quieren hacer alguna rúbrica, algo rápido para poder evaluar a nuestros muchachos, hacer una rúbrica para una evaluación, podemos hacer uso de ChatGPT. Entonces, aquí le vamos a preguntar. Una de las formas en las que es, como les digo, esto ha ido evolucionando, pero una de las formas más actuales en las que ustedes pueden crear su prompt o hacerle preguntas a ChatGPT es haciéndolo sentir o haciéndole saber que él es la persona o el actor principal que va a ejecutar la labor. Por ejemplo, le voy a decir que eres el profesor de la asignatura español y debes crear una rúbrica para los controles de lectura o evaluaciones continuas. En las columnas debes colocar los criterios de evaluación y en los renglones los detalles para que tus estudiantes obtengan un puntaje determinado. La inteligencia artificial que más usamos, que es este tipo de chats en los que nosotros le hacemos alguna consulta específica, depende mucho lo que nos arroje del prompt o lo que nosotros le ingresemos. En la medida de lo posible, lo que nosotros le estemos ingresando, la calidad del prompt que le estemos ingresando o la calidad del detalle que le estemos ingresando, en esa misma proporción nos va a lanzar la respuesta. En cuestión de segundos, entonces tenemos una rúbrica establecida con los criterios básicos que le ingresamos, en la que nos tira en los renglones y en la columna lo que nosotros específicamente le pedimos. Y ahí pues muestra los criterios para hacer una rúbrica. Como ven, esto pues nos ahorra el tiempo bastante, ¿verdad? En cuestiones de segundos ya nos hizo una rúbrica en la que ustedes pueden hacer uso de ella o no, o la pueden tener como una alternativa para poder crear la suya propia, ¿verdad? Esto entonces es una de los usos o aplicaciones
que nos ayudan a reducir el tiempo en el que dedicamos para poder crear alguna evaluación o alguna forma alternativa para evaluar. En el contexto de América Latina, porque mucho se habla de la inteligencia artificial a nivel mundial o en países ya desarrollados, cuando hablamos específicamente de América Latina, nos encontramos con algunas brechas tecnológicas, no solo entre los países, sino dentro del mismo país de América Latina. Algunas limitaciones presupuestarias también, pero con un alto nivel o un alto potencial para innovar. Unitec es una de las universidades o de las instituciones que el mismo ChatGPT, si usted le pregunta cuáles considera que son las mejores universidades en el país, pues Unitec figura dentro de sus respuestas precisamente por eso, ¿verdad? Por su alto potencial en la innovación. Y también, pues, la presencia de creciente de startups educativas, como por ejemplo EdTech y proyectos universitarios con inteligencia artificial. Y esto es algo que debemos ir adoptando. La inteligencia artificial vino para quedarse y es algo que debemos ir buscando la forma en la que vamos introduciéndola a nuestras clases de una manera eficiente o efectiva. Em, en la docencia universitaria, entonces, algunas plataformas que podemos utilizar son la que les acabo de mostrar, por ejemplo, el ChatGPT. Pueden hacer uso de Socratic o Kanigo. Estas asisten en explicaciones y en ejercicios, ¿verdad? Pueden ustedes hacerle la consulta que deseen y hacer uso de la respuesta que les dé o no, ¿verdad? Hace también una generación automática de contenidos educativos y el apoyo en el diseño instruccional y evaluación informativa. Aquí voy a hacer una pausa porque es importante que interpretemos lo que la inteligencia artificial nos está diciendo. Recuerden de que las respuestas que obtiene se obtienen del metaverso, ¿verdad? Están obteniéndolas de una serie de información que existe en la red que puede que sea veraz o no. Entonces, esto es como cuando usábamos libros de texto solamente y le decíamos a nuestros estudiantes que debían hacer uso de un libro de texto que estuviese publicado, que tuviese autores, que tuviese el respaldo de una editorial, por ejemplo, para poder estar seguros de que no era información sacada de cualquier lado, ¿verdad? Entonces algo similar sucede con estas plataformas. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, algo que previamente estaba usando en esta otra aplicación. Si no la habían visto, Grok es la inteligencia artificial de Elon Musk. Eh, Aquí le estoy pidiendo que me ayude a realizar un análisis cualitativo sobre la situación política en Honduras durante el gobierno actual. Y comienza su respuesta, ¿verdad? Para realizar un análisis cualitativo de la situación política en Honduras durante el gobierno de Xiomara Castro y empieza a hacer toda su explicación y la respuesta a lo que le estoy preguntando. Si leemos en detalle de pronto la respuesta, puede que alguno de nosotros esté en desacuerdo o esté de acuerdo con la respuesta que nos da. Y es ahí en donde tenemos que volvernos críticos y podemos decirle, por ejemplo, ¿está seguro que se ha cumplido con lo que estableces o aún hay brechas entre lo prometido y la realidad? Y ahí vemos cómo empieza a de pronto hacer un análisis diferente a lo que originalmente nos había arrojado. Y empieza en algunos casos a justificarse o a darnos una respuesta diferente a la que originalmente nos había dado. Es por eso que cuando ustedes hagan uso o nosotros como docentes hagamos uso de la inteligencia artificial, debemos estar seguros o por lo menos tener una fuente alternativa de información para poder sustentar esa respuesta o poder estar seguros de lo que le vamos a proporcionar a nuestros estudiantes.
realmente es una información veraz o no. Entonces, si se fijan, pues acá me hizo un análisis totalmente diferente al que tenía originalmente y pues termina haciéndome una aclaración, ¿verdad? A mi respuesta, a mi pregunta, ¿verdad? Y me dice la razón. Ahí no la voy a leer para evitar ahí conflictos de intereses, ¿verdad? El punto es nada más como una ejemplificación. Es algo que debemos no solo saberlo nosotros, sino también poder enseñarle a nuestros estudiantes a que tengan esa capacidad para decirle o cuestionarle las respuestas que la inteligencia artificial nos dé sobre todo estos chats o esas plataformas en los que hacemos preguntas directas y nos da una respuesta directa. Ahora, en la gestión académica administrativa, y aquí les doy algunos ejemplos de los chatbots que había mencionado anteriormente, la automatización de procesos rutinarios, matrículas, validación, nos ayuda a validación de documentos, a que esto pues sea mucho más expedito y mucho más rápido como le contestamos a nuestros estudiantes. Hacer una predicción de abono estudiantil, por ejemplo, con modelos de análisis predictivo si ingresamos en el algoritmo cuánto es su deuda y el estudiante nos pregunta cuánto necesito abonar, en lugar de que esa pregunta vaya hasta un equipo de financiero, pues a través de algún cálculo en la red, pues pueda decirle si tu saldo es actual es tanto, tu abono mínimo tiene que ser tanto, ¿verdad? Automáticamente. Y si el estudiante le pregunta, y si no abono esa cantidad, si abono esta otra cantidad, pues darle una respuesta, ¿verdad? Eso pues es un análisis predictivo. Y el uso de chatbot también para hacer esas respuestas a las preguntas más frecuentes. Aquí pues les muestro algunos chatbots más comunes o usados en la actualidad, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de la investigación universitaria, que sabemos que es uno de los pilares más fuertes en los que nos estamos parando desde hace unos años, 2023, 2024 aparecimos ya dentro de un ranking Shimago y ya el año pasado 24-25 pues no lo logramos, sin embargo este 25-26 estamos en miras a lograrlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues subirnos a este barco de la investigación. Y la inteligencia artificial es una herramienta genial para poder hacerlo. Nos ayuda a hacer una revisión bibliográfica mediante herramientas como el ICID, hacer análisis de datos complejos como Big Data o bioinformática, por ejemplo, y hacer una traducción automática, escritura de abstract o corrección de estilos. Y usted está pensando en hacer una investigación o hacer una revisión bibliométrica de algún tema específico, usted y no tiene idea de cómo empezar a hacer una redacción de un paper, la inteligencia artificial le puede apoyar con eso algunas herramientas específicas para hacerlo. Eh, entonces, está ChatGPT, que es una Open AI. Está el Quillbot también, que es un reescribidor de texto basado en inteligencia artificial que te va a ayudar a mejorar la claridad y la fluidez de la escritura académica. Tenemos también el Data Robot, que es útil para las investigaciones que requieren análisis estadísticos avanzados o modelados predictivos. Adicional, pues tenemos herramientas como RStudio o SPSS también que nos pueden complementar la data que nos tira esta inteligencia artificial. Grammarly también es una herramienta genial para poder hacer investigación o un paper. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para mejorar la gramática, la ortografía y es útil para revisar, mejorar trabajos. Y el Xavier Journal Finder, que pues usa la inteligencia artificial para ayudar a los investigadores a encontrar la revista más adecuada para que publique sus trabajos. Usted tiene un paper y dice, ¿dónde puedo publicar esto? Pues el Xavier Journal Finder le puede ayudar a usted a encontrar ese congreso o ese lugar en donde usted puede publicar la investigación que tiene. En educación a distancia y entornos virtuales tenemos algunos sistemas de aprendizaje adaptativo como el Smart Sparrow, por ejemplo, evaluaciones
con retroalimentación instantánea en la que usted, Canvas es una de ellas, en la que usted puede programarlo, la prueba, la evaluación que usted está haciendo para que en el momento que el estudiante le da enviar a la respuesta, pues le diga si la respuesta estuvo correcta o no, ¿verdad? Y también hacer un seguimiento personalizado del progreso del estudiante. Y esta es una de las más usadas, ¿verdad? Smart Sparrow. Algunos beneficios que tiene para nosotros como docentes la inteligencia artificial, ya lo acaban de ver ahorita, el mayor tiempo para hacer tareas de alto valor. Les acabo de mostrar cómo, por ejemplo, hacer una rúbrica o cómo crear una discusión de un tema actual, como por ejemplo el desempeño de nuestro gobierno en una de nuestras clases, cómo crear cómo crear, por ejemplo, un tema de discusión o con por lo menos un punto de partida para hacer un tema de discusión. El soporte para personalizar contenidos y estrategias didácticas también y para mejorar algunas herramientas de evaluación. La imagen me pareció adecuada a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando estamos pensando en hacer uso de la inteligencia artificial, ¿para qué lo hacemos? Entonces, lo hacemos precisamente por eso, para motivar a nuestros estudiantes, para obtener un mejor rendimiento académico, para obtener materiales de aprendizaje alternativos a los que ya tenemos, para esa productividad nuestra como docentes, que nos enfoquemos en temas de actualidad. Por ejemplo, si estamos trabajando con algún libro de texto que fue editado en el 2015, hace 10 años, la inteligencia artificial nos puede ayudar para validar que esa información que fue escrita en un libro de texto hace 15 o hace 10 años o hace 5 años todavía está vigente. También pues para la innovación y la creatividad, para fomentarla y para sacar del letargo pues a la educación. Y esta me pareció muy fuerte. ¿Cómo podemos ir nosotros haciendo innovaciones a través de la inteligencia artificial, incorporándola en nuestras clases, ¿verdad? Eh, Algunos beneficios para el personal administrativo, porque también tenemos beneficios como personal administrativo cuando usamos la inteligencia artificial. La carga operativa se reduce, podemos hacer uso de algunas herramientas de automatización a través de la inteligencia artificial que automaticen nuestra labor como administradores de lo que hacemos acá, ¿verdad? De la educación. Para la toma de decisiones también basada en datos. Usted tiene alguna tabla de Excel y quiere que la inteligencia artificial le apoye a hacer un análisis y de repente hasta hacer gráficas con esa tabla de Excel, pues puede hacer uso de ella. Y para mejorar la experiencia del estudiante, sobre todo, ¿verdad? Hemos participado varios de nosotros en hacer lluvia de ideas para fomentar algo que queremos cambiar en la institución y la inteligencia artificial es una herramienta espectacular para que nos genere esa lluvia de ideas. A partir de esa lluvia de ideas podemos ir nosotros alimentándola con nuestra experiencia o con lo que sabemos que realmente sucede. Porque recuerden que cuando usamos esta herramienta para mejorar la experiencia del estudiante, debemos tropicalizarla, debemos traerla a lo que realmente sucede en nuestro medio, ¿verdad? Y esta, pues aquí viene ya la parte interesante cuando hablamos de desafíos y algunas consideraciones éticas que no podemos dejarlas de lado. Es algo que nos resuena a todos cuando estamos trabajando, estamos creando alguna actividad para nuestras clases o creando alguna idea, algo que queremos implementar, y esto nos resuena, ¿verdad? Esa consideración ética, ¿cómo voy a asegurarme que realmente mis estudiantes no cometan plagio o no hagan lo que comúnmente conocemos como copiar y pegar, ¿verdad? Como copy-paste. El plagio y la deshonestidad académica ha venido en aumento lastimosamente con el uso de la inteligencia artificial para hacer trampa en tareas y exámenes. Esto es algo inevitable. Nuestros muchachos cada vez quieren pensar menos, sobre todo cuando encuentran quién o qué les esté apoyando a hacer esto. Hemos encontrado en algunos casos que la inteligencia artificial utiliza algunas palabras que son bastante comunes y ahora pues hay
detectores de inteligencia, si en los trabajos utilizaron o no la inteligencia artificial. En nuestras clases en Canvas tenemos el Turnitin, por ejemplo, que nos dice el porcentaje de plagio que tiene cada trabajo y ese plagio incluye la inteligencia artificial. Es importante que lo hagamos o pues metemos ese trabajo en una inteligencia artificial precisamente y podemos pedirle de que nos evalúe si realmente ese trabajo fue hecho con inteligencia artificial o no. Y aquí les voy a regalar una herramienta que es muy buena para trabajar con documentos que los pueden ustedes cargar o los pueden subir a esta plataforma. Notebook hace uso de documentos que ustedes le suben o le cargan y Notebook lo que hace es analizar ese documento y decirle, lo examina, ¿verdad? Y decirle si el documento hizo uso de inteligencia artificial o no, o le ayuda también a crear algo, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere hacer una revisión bibliométrica y tiene una serie de trabajos o de papers, tiene 120 papers que analizar relacionados al tema que usted está investigando o que quiere hacer una revisión, puede cargarle esos 120 documentos a Notebook y luego pedirle de que comience a apoyarle con una revisión bibliométrica de esos 120 documentos. Eso le puede servir a usted como base para poder trabajar en el documento final o en el documento que usted va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí en crear nuevo trabajo, ahí usted le añade las fuentes, le da subir fuentes y aquí pues le va a cargar los documentos que usted desee que le analice. Y a diferencia de un chat GPT o de un Grok o de cualquier otra inteligencia artificial en forma de chat, Notebook lo que hace es revisar los documentos específicamente y darle respuesta con base en esos documentos. Entonces, esta puede ser una muy buena herramienta que ustedes pueden utilizar para consultar si esos trabajos que estamos recibiendo de nuestros estudiantes realmente tienen un grado de porcentaje de uso de inteligencia artificial o no, ¿verdad? Esa es una herramienta muy útil para esto. Em, sí, pues voy a ir leyendo el chat. Catherine nos dice que es uno de los mayores retos. Es correcto, Catherine, es algo con lo que tenemos que luchar ahora. Rosa nos dice, además del Turnitin, Quillbot es un excelente detector de uso de inteligencia artificial. Es correcto, gracias, Rosa. Eh, También, pues, la privacidad y la seguridad de nuestros datos. El 59% de los profesionales de la educación superior expresan preocupación por privacidad y seguridad de los datos en relación con la inteligencia artificial. También puede haber algunos sesgos. El 49% de los encuestados a nivel mundial están preocupados por los sesgos en los modelos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y pues la desigualdad en el acceso, diferencias regionales, por ejemplo, en la adopción y el acceso a herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, Netflix no nos da la misma programación en México que nos da en Honduras o la que nos da en Estados Unidos. Entonces eso puede ser algún problema. Ahí pues tenemos la fuente, vox.com. El diagnóstico institucional, ya como institución, adentrándonos un poco más y nosotros como parte de la institución, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero comienza con el desconocimiento o el miedo ante la tecnología. ¿Cómo compensamos esto? Con esa necesidad de programas de formación continua, precisamente lo que está haciendo el equipo de innovación educativa y desarrollo docente en este momento. Pues identificando las necesidades, las capacidades y los objetivos de uso de la inteligencia artificial y diseñando una estrategia de adopción progresiva. Esta es mi sugerencia de cómo podemos ir haciendo ese diagnóstico e implementación de la inteligencia artificial en nuestros salones de clase, ¿verdad? La gobernanza tecnológica, debemos establecer políticas que ya se está trabajando en esto, ya tenemos un comité que está trabajando en la política clara sobre el uso responsable y equitativo de la inteligencia artificial y esa supervisión ética y comités interdisciplinares que nos ayuden a determinar qué hacer con esos trabajos que fueron 100% plagiados usando inteligencia artificial. Esto me lo voy a saltar
por cuestión tiempo para ir, terminando el tiempo que me establecieron, pero quiero enseñarles esto que me encontré en Listing Diario, que me pareció, esto me sacó a mí de mi caja, ¿verdad? Que pensaba que esto era reciente. Desde 1980, en México se desarrollaron algunos sistemas de tutoría inteligente que utilizan técnicas. Luego fuimos avanzando en 1986 con Costa Rica, en República Dominicana, en el 2010, en 2015 con Chile, en El Salvador, ya en 2016, Argentina 2019. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que desde 1980 ya en México se empezaba a trabajar con inteligencia artificial y en Costa Rica también. Como una anécdota, actualmente en una de mis clases, actual en el doctorado, he estado haciendo una comparación entre la inversión extranjera en la industria textil y el índice de desempleo. Y me he encontrado con una información muy interesante en la que Costa Rica, de la región de Centroamérica, le ha apostado a la tecnología para poder incrementar su inversión extranjera más que en la industria textil, como el Triángulo Norte, por ejemplo, como Honduras, El Salvador, Guatemala en menor escala y Nicaragua, ¿verdad? Y eso ha sido un factor clave para el éxito de Costa Rica, ¿verdad? Eh, de no tenemos algunos casos también como la UNAM, que fue una de las primeras universidades en México, la Universidad de los Andes en Colombia también implementándolo y el Tecnológico de Monterrey implementando iniciativas de inteligencia artificial para ese acompañamiento personalizado a nuestro estudiante. Y ya entrando a la línea de cierre de la conferencia, pues algunas conclusiones y hacia dónde vemos que va esto, ¿verdad? La inteligencia artificial no reemplaza a los docentes, los potencia. Esto es importante que todos lo tengamos bien presente. No tengamos miedo a hacer uso de inteligencia artificial, no tengamos miedo a meternos a investigar cómo crear androides o cómo meter algún robot, por ejemplo, para que sea nuestro asistente en nuestro salón de clase. Haciendo uso de la inteligencia artificial, vamos a potenciar la educación en nuestros muchachos. Así que no nos va a reemplazar, esto nos va a potenciar. Y otra conclusión, pues impulsa el uso responsable, contextualizado y colaborativo sobre todo. Hagamos foros de discusión con nuestros estudiantes, con las respuestas que les tira inteligencia artificial. Enseñémosles que la inteligencia artificial no tiene la verdad absoluta, cuestionándola en frente de ellos. Enséñenles a usar la inteligencia artificial y que nuestros estudiantes vean que nosotros estamos subidos en ese barco y sobre todo queremos que esto se desarrolle. ¿A qué los invito al final de esta conferencia? Pues a que exploremos estas herramientas. La misma inteligencia artificial nos da las herramientas. Si usted no sabe, por ejemplo, cómo crear alguna actividad de arte, puede preguntárselo a la inteligencia artificial. ¿Qué inteligencias artificiales existen para poder implementar la creación de bocetos o de algún esquema en el arte y diseño, por ejemplo? eh, compar- Compartamos nuestras experiencias y este es un reto que tenemos de no solo, ya existe un club de lectura, por ejemplo, podemos hacer ese club tecnológico en el que nos intercambiemos, ya existe de hecho, ¿verdad? Para eso es el CIE de hecho, para poder intercambiar, pero podemos hacerlo en foros más pequeños, ¿verdad? Con cada sede, tener un equipo en el que estemos compartiéndonos experiencias de manera constante y no necesariamente tiene que ser un docente del área de ingeniería en sistemas computacionales, ¿verdad? Hemos escuchado propuestas muy interesantes de docentes que vienen del área social, por ejemplo, que han explorado y se han dedicado a ser disruptivos con lo que hacen y a promover la formación entre colegas. Eso es bien importante y el Departamento de Innovación Educativa y Desarrollo Docente ha hecho una labor excepcional con esto para que nosotros estemos a la vanguardia, ¿verdad? Y vayamos formándonos cada vez más con temas importantes como este. ¿Hacia dónde va? Según lo que estamos viendo actualmente y lo que hemos visto desde hace unos 10, 15 años atrás, el crecimiento en el mercado, pues se proyecta que el mercado global de la inteligencia artificial en la educación alcanzará los 25.000 millones
para 2027 de dólares, ¿verdad? La personalización del aprendizaje, el aumento en el uso de tutores personalizados basados en inteligencia artificial, eso es lo que está y eso es lo que se va a desarrollar. Y la integración curricular, la incorporación de la inteligencia artificial en programas académicos y formación docente. No podía dejar de mostrar esta imagen, perdón, pero no me termino de desligar de la industria, en la que ya tenemos robots haciendo el trabajo en cadenas de producción, ¿verdad? Esto se miraba hace 20 años en la industria como algo sumamente difícil. La industria automotriz fue la pionera en esto y ahora pues ya existen líneas de producción 100% automatizadas usando robots. Porque nosotros no podemos irlos implementando como asistentes en nuestros salones de clases. Y pues por último, haciendo énfasis en esas habilidades blandas, y con esto quiero cerrar, no podemos hacer un uso de la inteligencia artificial nada más para preguntas-respuestas. Tenemos que hacerlo para desarrollar esas habilidades como por ejemplo el pensamiento crítico y la colaboración entre nuestros estudiantes. De esa forma podemos decir de que de la mano con una herramienta tecnológica estamos desarrollando una habilidad blanda, que es lo que necesitamos que nuestros muchachos tengan una vez egresan al campo laboral. Con esto cierro la exposición y abrimos las preguntas para el resto. Han estado escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer algunas. Juan Carlos dice, es importante resaltar que algunas herramientas de la inteligencia artificial como ChatGPT y su versión de paga ofrece protección a los datos es correcto. Si utilizamos las versiones paga vamos a obtener algo diferente, ¿verdad? Eh, eh, Esa es una buena pregunta. Bueno, yo voy a cerrar acá. A Lesa le voy a ceder la palabra para que usted nos vaya orientando qué sigue en la dinámica. No, no, en la dinámica nada más y agradezco muchísimo el espacio, ingeniero. Pues nada, la idea ahora es pasar al espacio de preguntas y respuestas. Estaré leyendo lo que usted ya avanzó en el chat, mencionar lo que mencionaba el ingeniero Juan Carlos, de tener mucho cuidado en la versión que se está utilizando de ChatGPT. Sandra Gámez nos dice, ¿qué porcentaje debemos aceptar en las tareas? ¿Cuál es su opinión al respecto del porcentaje que sí el estudiante puede utilizar con ChatGPT, lo utiliza como inspiración, método de análisis? ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? Sí, esa es una pregunta que puede variar dependiendo creería yo, del docente y del tipo de trabajo que está haciendo, ¿verdad? Hay algunos trabajos que pueden tener en un 10, un 15, un 25% de uso de inteligencia artificial, porque la naturaleza propia del trabajo se lo permite, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted está haciendo una redacción, si usted le aplica un caso de estudio a sus alumnos, ¿verdad? Si usted aplica un caso de estudio y les pide que le den sus respuestas en un archivo PDF, lo carga a Notebook y le dice, dame el porcentaje de uso, o Turnitin se lo tira. Si le dice que usaron un 50%, eso es inaceptable. Si le dice que usaron un 25%, eso es inaceptable. Si le dice que usaron un 15%, eso es inaceptable. Porque a través del caso de estudio, por ejemplo, usted pretende que el estudiante aplique lo aprendido en la clase, que lo interprete y pueda darle una solución a un problema que usted planteó. Para mí, en mi caso personal, el que una solución de un caso de estudio tenga un 15% de uso de inteligencia artificial es inaceptable, ¿verdad? Puede que la respuesta la haya obtenido de una inteligencia artificial, pero es necesario su interpretación. Yo quiero leer cómo él aplica la respuesta o los temas aprendidos a esa respuesta que le va a dar a un caso específico. Entonces creo que esa respuesta varía, ¿verdad? Gracias, ingeniero, y totalmente de acuerdo. Creo que eso queda mucho a la decisión de cada docente. Tenemos una más. ¿Qué opinas sobre enseñar en el aula a los alumnos a usar la IA para resolver casos reales? Claro que sí,
yo estoy 100% a favor. Para mí fue un tema que antes de, pues, bueno, les comenté cuando me presentaron que actualmente me encuentro cursando un doctorado y uno de mis docentes de nacionalidad chilena, él trabaja en dos universidades en Chile. Él en una de sus clases se tomó el tiempo para enseñarnos a hacer parte de lo que yo les acabo de enseñar ahorita, el Notebook, cómo usar Notebook, cómo hacerle preguntas a Notebook para poder tener un punto de partida y hacer algo. Es importante que usted le enseñe a sus estudiantes. Esto es como, y tal vez la comparación, algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo les digo, ¿qué prefieren ustedes? Que a sus hijos, a los que son padres, que a sus hijos les enseñen algo en la calle, sus compañeritos o sus amigos, o que sean ustedes quienes les enseñen a sus hijos algún tema específico? Algo similar, o yo lo hago en la comparación con el uso de la inteligencia artificial. Yo prefiero enseñarles a usar la inteligencia artificial y que mis estudiantes sepan que yo estoy alerta de cómo usarla y hasta dónde la pueden utilizar, a que ellos la usen por su propia cuenta solos, ¿verdad? Y que piensen que yo no sé nada de eso. Ya no, el factor sorpresa en esta época ya no existe. Tal vez en mi época, cuando nuestros padres o nuestros docentes nos daban alguna información, era algo sorprendente. Hoy ya no, ¿verdad? Así que tenemos que orientar a nuestros muchachos, y yo sí les digo, enséñenles cómo usar inteligencia artificial, y enséñenles también que ustedes saben hacerlo, que saben detectar cuando hay un plagio, cuando hay palabras que se repiten o cuando por lo general, la inteligencia artificial usa palabras bien rimbombantes para dar una respuesta. Entonces, es bien fácil a veces ya detectarla. Una vez que ustedes van revisando trabajos y se van dando cuenta que sí usaron inteligencia artificial. Gracias, ingeniero. Solamente como comentario, hay un link donde se muestra una entrevista con el Premio Nobel de Economía del 2024, Daron Acemoglu, y les recomiendan el minuto 17 a todos los docentes presentes. Ahí está el enlace en el chat. Agradecemos al ingeniero Edwin Dore por la charla brindada, por una conversación tan amena y por información tan relevante, creo, para la docencia en el día de hoy. Si están interesados, a los demás participantes, en ser parte del CIE con una ponencia, por favor, llenar el formulario que se compartirá por medio del chat. Estar atentos a las charlas informativas. También les compartimos un código QR para que puedan visualizar las normas para la presentación de ponencia. Y les invitamos a todas nuestras charlas informativas para conocer cómo presentar una ponencia. Agradecemos a todos por su asistencia y atención. Les invitamos a participar en la siguiente charla del Congreso, Metodologías Activas de Aprendizaje, que será brindada por la doctora Jessie Ayesta, directora de CEUTEC Tegucigalpa, el miércoles 18 de junio a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan una feliz noche. Gracias.